Buenas tardes. Deseo que estas primeras palabras sean de bienvenida a todos los asistentes, presenciales o conectados en remoto, a este evento que lleva un título tan sugerente como el de Cambio de era, era de cambios, el porqué de una exposición sobre arqueología del primer cristianismo en Córdoba. Como responsable del grado en Humanidades y también como profesor en Máster de Humanidades, es una gran alegría poder estar aquí con todos ustedes y también una gran alegría haber podido estar colaborando en todo lo que ha tenido que ver con la organización, con la preparación de esta masterclass. Alegría porque, en primer lugar, es una gran oportunidad para nosotros poder continuar en el empeño que ya tenemos de un tiempo atrás de acercar la arqueología a las humanidades. Desde nuestro punto de vista, iniciativas como las que hoy nos reúne son muy importantes para la formación de las futuras generaciones de humanistas. Prueba de ello es la reciente creación del Aula de Arqueología, de la que ya estamos viendo sus primeros frutos. Alegría también porque hemos tenido el privilegio de poder conocer a una arqueóloga, historiadora y profesora excepcional, nuestra ponente, Alessandra Chavarría. Muchísimas gracias, Alessandra, por tu generosidad y disponibilidad para estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a Fernando Canal, inspirador y movilizador de esta actividad, y a todo el Club Senior. Finalmente, muchísimas gracias a todo el equipo de colaboradores que han hecho posible que hoy podamos estar reunidos aquí y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y su interés. Como presentadora de la ponente y moderadora del acto, vamos a tener con nosotros a la profesora Cristina Gómez de la Torre. Cristina es profesora de Historia y colaboradora de algunas actividades organizadas por el Club Senior. Algunos de ustedes la recordarán por haber impartido recientemente en este mismo lugar un ciclo de conferencias sobre los Reyes Magos en la historia. Y como no quiero arrebatar ni un minuto más a nuestro ponente, cedo la palabra a la profesora Cristina Gómez de la Torre. Gracias, Clemente, gracias a todos y gracias, por supuesto, a Alexandra. El Club Senior de la Universidad Francisco de Vitoria, con el que tengo el privilegio de colaborar y del que forman parte todas aquellas personas que han accedido a la jubilación después de haber dedicado parte de su vida al proyecto educativo de esta institución y a la sociedad en general, por supuesto, desea promover una serie de actividades encaminadas a la formación continua e integral de la persona y, al mantener el vínculo con la universidad, favorecer la transmisión de conocimiento entre las generaciones. Después de la presentación del pasado mes de noviembre de un ciclo de conferencias, como ha comentado Clemente, sobre los Reyes Magos de Oriente y la huella que dejaron en nuestra historia, como por ejemplo su papel en la política medieval y renacentista y, por supuesto, su impronta en el arte de los últimos 2000 años, les invito a verlas. Están disponibles a través del canal de YouTube de la universidad. El club decidió realizar una actividad en torno a los primeros cristianos, el mundo en el que nació y se difundió su doctrina, y a los cambios políticos, sociales, artísticos y de toda índole que contribuyeron a la creación de una nueva era en nuestra historia. Esperamos que dicha actividad pueda llevarse a cabo en los próximos meses. Y en ese camino de investigación que estábamos llevando a cabo para la preparación de la actividad, nos encontramos con la inauguración de una exposición en la ciudad de Córdoba con el título de Cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, comisariada por la doctora Chavarría, que hoy generosamente se ha ofrecido a acompañarnos y a concedernos el privilegio de explicarnos de primera mano cuál es el sentido de la exposición, a la que por supuesto aconsejamos vivamente acudir, aunque somos conscientes de que al final de la conferencia, gracias al entusiasmo y al profundo conocimiento sobre el tema de la profesora, el consejo no será necesario, porque les habrá convencido a todos ustedes de que no pueden perdérsela. La profesora Chavarría es una de las principales especialistas en el tema de la arqueología tardoantigua y alto medieval. Nacida en Barcelona, se doctoró en la universidad de dicha ciudad con la calificación de excelente cum laude por unanimidad y hace 20 años se instaló en Padua, donde en la actualidad ocupa el cargo de catedrática en la universidad. Actividad que ha compaginado con la dirección de proyectos de excavación en el norte de Italia y en Croacia. Su trabajo, investigaciones y publicaciones se han centrado en el final de las villas romanas, ampliándose posteriormente al estudio de las iglesias cristianas en el mundo mediterráneo, en la época que se inscribe entre el final del Imperio Romano y los primeros siglos del medievo.
Ha publicado numerosos artículos sobre el tema y varios libros, entre los que cabrían destacar A la sombra de un imperio, publicado en el año 2018, que reconstruye el proceso de cristianización de Hispania entre los siglos V y VII, y La arqueología de las primeras iglesias del Mediterráneo, publicado recientemente en el 2021. Pero esta presentación quedaría incompleta si no nos refiriéramos al carácter que complementa este extraordinario currículum del que solo he destacado una pequeña parte. Su entusiasmo sin límites y una decidida vocación por presentar la arqueología como algo vivo. En primer lugar, porque la arqueología supone el descubrimiento continuo de nuevos hallazgos que van permitiendo colocar las piezas de ese puzzle casi infinito que es la historia de la humanidad. Y en segundo lugar, porque la profesora Chavarría cree en la idea de una arqueología comunitaria, participativa y pública, que promueva la recuperación y la puesta en valor de los tesoros arqueológicos de las distintas poblaciones y que consiga implicar a la población local en la defensa de su historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama, dijo alguien en algún momento de la historia. Su interés por hacer llegar el patrimonio cultural y la historia al mayor número de personas posibles le ha valido la concesión de un premio a la innovación docente en la Universidad de Padua, del que ella se siente especialmente orgullosa. Y para finalizar, y no robarle ni un minuto más del tiempo que tiene dedicado a ustedes, les invito a escuchar atentamente a la Alexandra Chavarría, a visitar la magnífica exposición que ha comisariado y que se clausura el próximo 15 de marzo, y a reflexionar sobre ese cambio de era que se produjo hace miles de años y que configuró nuestro mundo tal y como lo conocemos. Probablemente nosotros estamos siendo protagonistas de otro cambio de era, del que empezamos a ser conscientes ahora y que nuestros descendientes analizarán con profundidad. Espero que con el mismo entusiasmo que a continuación descubriremos. Muchas gracias y les dejo con la profesora Chavarría. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Yo no sé si se me oye. Es un poco raro hablar así por el ordenador. ¿Sí? Bueno, imagino que sí, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Alexandra. Bueno, que hay alguien por allí, por si no se me oye, me avisáis rápido. Sí, no te preocupes. A ver, es raro hablar por el ordenador, aunque ya más o menos nos hemos acostumbrado. Lo más raro es no veros en la cara, no sé cuánta gente hay, ni cuánta gente está conectada. Espero que seáis muchos y si somos pocos, bueno, pues mejor pocos que bien avenidos. No tengo ni idea, ya me pasaréis un número. Lo raro es eso, no saber con quién estás hablando, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de que yo esté aquí con vosotros. Como ha dicho la profesora Cristina, me contactaron hace, pues no sé, un mes, creo, un mes y medio, preguntándome por el catálogo de la exposición. Creo que tenéis planeado o que había la posibilidad de organizar una excursión para ver la exposición de Córdoba, de la que os voy a hablar esta tarde. El catálogo todavía no había salido, pero yo que soy muy lanzada, pues dije, bueno, pues el catálogo no está, pero si queréis os hago una clase online. Hubiera sido muchísimo más complejo hacerlo presencial. Yo ayer volvía de Córdoba, esta mañana he tenido un par de programas de radio, mañana me voy para Italia, o sea que hubiera sido prácticamente imposible. Así que con esas estamos y esto tenemos. ¿Cuál es mi objetivo hoy? Mi objetivo fundamentalmente es el de simplemente presentaros la exposición, hacer un poco como si el día que vayáis a ver esta exposición, que se celebra, como ya sabéis, se inauguró el 16 de diciembre del año pasado, se concluye y no habrá ninguna prórroga, ya lo digo. Hay mucha gente que me pregunta, va con la de gente que está viniendo, seguramente la prórroga. No, ya tenemos el calendario de recogida de piezas, porque no se prorroga, es muy complejo prorrogar una exposición, por cuestiones de seguros, por cuestiones de viajes, por cuestiones de que en muchos casos las piezas que presentamos, pues después de esta exposición, pues a lo mejor tienen que ser restauradas o ir a otro museo, o el mismo museo que nos las ha prestado no quiere estar tanto tiempo sin ellas.
Bueno, es una exposición que, como veis, tiene un nombre específico, Cambio de Era Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Me ha preguntado mucha gente, ¿por qué Córdoba? ¿Por qué una exposición en Córdoba sobre este tema? Bueno, la verdad es que podíamos haberla hecho en Córdoba, en Nueva York, en Madrid, en Roma o en cualquier otra ciudad importante del Mediterráneo que hubiese querido acoger este evento. Fue Córdoba durante el periodo del COVID, donde nació la idea, y es Córdoba también porque existe una serie de eventos históricos que veremos esta noche y que hacen de Córdoba el lugar ideal, pero no por fuerza, único para presentar una exposición de este tipo. Cuando vayáis a Córdoba, y me voy a referir así todo el rato, imaginando que os marcháis mañana o que vais a ver la exposición la semana que viene o la otra, no esperéis mucho porque luego se acaba y se prevén colas al final. Ya una exposición, bueno, las primeras semanas y sobre todo teniendo en cuenta que empezamos en Navidad, las primeras semanas, bueno, se consideran un poco de rodaje para ver cómo funciona, cómo están los itinerarios, si hay problemas de visualización en los audiovisuales o en la iluminación de las piezas, pero ya desde mediados de enero, digamos, está muy, muy frecuentada y se supone, como todo el mundo se espera hasta el final, vosotros también, que en las últimas semanas va a haber bastante gente. Si os puedo recomendar, no vayáis en fin de semana. Tenéis la suerte, la mayor parte de vosotros, de haber empezado esa fase de la vida en la que tenéis tantas cosas que hacer, pero muy pocas obligaciones, espero, para vosotros. Así que aprovechar los días que no hay tanta gente, que es el fin de semana. La exposición se celebra en 3 salas distintas. Esto ya la hace particular y es uno de los objetivos que nos pusimos cuando la proyectamos, el hecho de que sea una exposición inmersiva, pero no inmersiva solo por la presencia de audiovisuales o de historias que nos hacen sumergirnos en el tema de la exposición, sino inmersiva respecto a Córdoba, que se celebrase en varios lugares y que la gente, cuando vaya a Córdoba, vea la exposición en relación a la ciudad. El edificio, digamos, más conocido en el que se desarrolla la exposición es, por supuesto, la Mezquita Catedral, donde se exponen toda una serie de objetos, de elementos de época tardoantigua, elementos cristianos probablemente procedentes del área de la mezquita, donde hoy hay una catedral, y antes de la construcción de la mezquita también. La sala de exposiciones Vincorsa en el centro de la ciudad, y luego el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que es un edificio que ya solo por él mismo vale la pena visitar y es muy poco conocido. Atención para quien, cuando se acabe mi presentación, tenga ganas de más. El catálogo ya está en activo, digamos, ya ha sido publicado. No se puede comprar, es una de las cosas que el Ayuntamiento de Córdoba, principal promotor de esta iniciativa, ha decidido, que la exposición sería gratuita, así que se puede ir a verla 1, 2, 10 veces sin ningún problema, y que el catálogo no estaría a la venta, sino que se puede solicitar al ayuntamiento que se le manden copias, etcétera, para bibliotecas particulares, etcétera. Como hay mucha solicitud, hay muchos ejemplares, pero también hay mucha solicitud. Una cosa que pedí desde el principio y que creo que es fundamental hoy en día y que creo que habría que fomentar es que el catálogo en PDF, o sea, en formato digital, fuera accesible desde el principio. Está accesible en la página web de la exposición, Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Entráis, veréis que hay un botón que pone descargas, hay descargas de material didáctico, hay descargas de todo tipo de materiales y del catálogo también. Vamos a ver cómo pasamos aquí
Adelante. ¿Por qué una exposición sobre cristianismo antiguo? ¿No? Esta es una de las cosas que me han pedido. No sabemos ya todo de cristianismo antiguo. Bueno, probablemente los teólogos sí sepan muchísimo. Recordad, yo soy arqueóloga, rayita historiadora, es decir, fundamentalmente trabajo en la universidad, enseño arqueología medieval, arqueología posclásica, arqueología cristiana, pero también excavo. Los alumnos, bueno, como los médicos, para comprender, digamos, cuál va a ser su profesión. En muchos casos hay quien estudia arqueología, luego se dedica al museo, se dedica a investigar, se dedica a la universidad, pero también hay una parte muy importante de arqueólogos que se dedican a las excavaciones. Y para poder enseñar, bueno, pues tenemos que excavar. ¿Hemos ya excavado todo sobre el cristianismo antiguo? No, ni mucho menos. La arqueología conoce ya todas las preguntas, los problemas relacionados con el nacimiento del cristianismo, su desarrollo, sus transformaciones o las transformaciones de la sociedad en relación al cristianismo. Pues no, yo creo que es una época bastante desconocida la que comporta el desarrollo del cristianismo, tanto es que en gran parte es lo que conocemos como época oscura, en inglés Dark Ages. Hay quien dice, no, hombre, no es una época oscura. Bueno, a mí me parece todavía bastante oscura, lo que es positivo, porque todo lo que es oscuro, bueno, pues hay que iluminarlo. Y de eso, o en parte eso, es uno de los objetivos de esta exposición. ¿Qué es lo que sabemos sobre el cristianismo antiguo y cuánto lo que sabemos puede ser demostrado o confirmado por la arqueología? Eso es otra cosa bien distinta. Digamos que uno de las imágenes, de las ideas, de las percepciones que cuando pensamos en el primer cristianismo nos vienen a la cabeza, no es la de los mártires o la de las misas y las reuniones en las catacumbas, la persecución de los cristianos, etcétera, etcétera. Hasta que, pues un día, un señor que se llama Constantino, que viene aclamado por sus soldados como emperador, aunque en Roma ya existía otro emperador. Este señor, bueno, ya lo veremos, descubre una nueva religión. De hecho, lo descubre un signo en el cielo que alguien, veremos quién, le dice: es el signo de los cristianos y con este signo, inoc signo, vencerás, ¿no? Con este signo vencerás. Bueno, es un tema muy interesante y es un tema que hemos intentado desarrollar en la exposición, cómo el cristianismo, sí, nace, se desarrolla, pero también es utilizado por numerosos jefes políticos de la época, primero Constantino, pero luego también Teodosio y más adelante el emperador Justiniano, cómo se utiliza en cierto modo o se apropia del cristianismo, de la idea del cristianismo para justificar, en el caso de Justiniano, la reocupación del Mediterráneo. En el caso de Constantino, como os he dicho antes, viene aclamado emperador, pero un emperador legítimo ya existía. O sea que eso, digamos, con palabras muy claras, se llama usurpador. Como Constantino utiliza el cristianismo para justificar su usurpación. Esta visión quizá os resulte un poco chocante y podéis no compartirla. Se trata de una exposición en la que hemos intentado explicar una historia que puede ser la historia, digamos, que nosotros creemos, la historia que crea mucha gente, la historia que crea poca gente. La historia, como bien sabéis, es interpretación. Ninguno de nosotros estuvo en el siglo IV en Roma para saber qué pasaba,
¿O qué le pasó por la mente a los soldados que decidieron aclamar a Constantino en aquel momento? Y la historia se trata trata de reconstruir fenómenos históricos o procesos históricos a partir de las fuentes que se tienen en cada momento. Generalmente fuentes históricas de todo esto nos hablan dos fuentes o más fuentes, pero fundamentalmente dos fuentes de aquel periodo. El biógrafo de Constantino, Eusebio de Cesarea, y un historiador, autor de la época, Lactancio, en una obra que se llama La persecución de los creyentes. Las fuentes históricas, sin embargo, como sabemos hoy, cuando leemos el periódico, podemos leer un periódico o otro periódico, podemos ver un canal de televisión o otro. Yo no sé vosotros, a mí a veces me parece estar viendo dos mundos distintos. Si pongo la 1, pongo la 13, pongo TV3, yo soy catalana, así que miro TV3, o si miro La Sexta, o si miro Telecinco. Las noticias son esas, pero te las explican de manera muy distinta. Lo mismo sucedía en aquella época. Las noticias en las fuentes, en los textos de los autores antiguos, se explican de manera muy distinta, y es la arqueología, y por eso es interesante. La exposición es la arqueología que nos puede, quizás, ¿no? También la arqueología la interpretamos un poco como podemos, con el conocimiento que tenemos y con nuestras propias ideas de una manera u otra. A partir de Constantino, por eso dice, ¿no?, las fuentes, que a partir de Constantino el cristianismo pues emerge de aquel, digamos, mundo oscuro y perseguido de los cristianos y de los mártires, y primero se, digamos, autorizará, se proclamará la libertad de culto, que no la oficialización del cristianismo como religión imperial, y luego más adelante sucederá esto. El cristianismo se convertirá en la religión de los emperadores, de perseguida a religión de los emperadores. Y por lo que respecta a la arqueología, al registro material, es con Constantino que empezamos a ver la construcción de grandes iglesias, ¿no? Porque, como hemos dicho, hasta entonces la gente se reunía en las catacumbas. Bueno, esta es la visión tradicional, esta es la visión que muchos de nosotros hemos oído, que muchos de nosotros compartimos, y que muchos de nosotros no compartimos mínimamente. Una nueva historia, un cambio también de perspectiva que nos da la arqueología, como veremos. ¿Veis aquí que tenemos una línea del tiempo desde el año 6 antes de Cristo, que es más o menos cuando se piensa que nace Jesucristo en Belén, como todos sabemos, más o menos hacia el año 60, tenemos a los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, en un momento de persecución, ¿sabéis, no? El incendio de Nerón, etcétera. Sabemos que a partir de mediados del siglo II aparecen los primeros cementerios cristianos. En el año 257, es decir, a mediados del siglo III, hay un momento de gran persecución, las persecuciones de Valeriano, en los que, por ejemplo, mueren algunos de los mártires cristianos más antiguos de la península, Fructuoso, por ejemplo, en Tarragona, y las grandes persecuciones del emperador Diocleciano, en el que pues morirán, no sé, Santa Eulalia, Acisclo en Córdoba y otros muchos. Pero si miráis bien en la parte alta, tenemos dos momentos, lo he puesto en rosa, en realidad era rojo, pero esto del PowerPoint siempre te sale de una manera distinta. Estos dos momentos rosas, más o menos desde mediados del siglo II hasta finales, hasta mediados del siglo III, y entre mediados del siglo III e inicios del siglo IV, fueron épocas de relativa tranquilidad.
para los cristianos. Esta idea de que estaban todo el día perseguidos y escondidos y masacrados en el anfiteatro, etcétera, no es que no sea cierta, lo es, pero no durante todo el periodo. Además, sabemos que, por ejemplo, durante el siglo II tenemos ya textos relativos a la presencia de imágenes y decoraciones cristianas en anillos, en paredes. Se nos habla ya entre finales del siglo II e inicios del siglo III, se nos habla de representaciones, por ejemplo, Jonás, ¿no? La representación de Jonás comido y vomitado por un gran monstruo marino, pero se nos describe con todo detalle esta escena, no el Antiguo Testamento, una escena pintada. O hay gente que pregunta a un obispo, por ejemplo, cuáles son los elementos, la decoración siempre entre el siglo II y el siglo III más adecuada para un anillo si eres cristiano, ¿no? Y se responde, bueno, pues el ancla, el pez, el buen pastor. En el siglo II y hasta mediados del siglo III, el cristianismo es una religión que ya manifestaba probablemente una iconografía bastante desarrollada. Digo hasta mediados del siglo III, porque en el siglo III, a partir de mediados del siglo III y durante toda la época del emperador Galieno y sus sucesores, tenemos las catacumbas, que son, digamos, capillas sixtinas prácticamente de arte cristiano. No solo, sobre todo en época de Galieno y tras las persecuciones de Diocleciano, muchas fuentes escritas hablan de la restitución o el devolver edificios, propiedades, libros, objetos a los cristianos a los que se les habían, digamos, confiscado estos bienes durante las persecuciones. Si se les devuelven bienes es porque los tenían. Conocemos también, y en algunos casos, sobre todo en la zona de Palestina, edificios de culto que ya existían en ese momento y no casas privadas. Edificios adaptados al culto cristiano e incluso existe otro elemento que es muy importante. En el momento en que Constantino empezará a construir aquellos grandes edificios que os he mencionado antes, ¿no? Que son San Juan de Letrán o la Catedral de Roma o las iglesias suburbanas martiriales, San Pedro, San Pablo y otras muchas. En ese momento y en contemporáneo se están construyendo iglesias exactamente iguales en distintos puntos del imperio. Hay quien dice, bueno, es normal porque estas iglesias se basan y se inspiran en las basílicas cristianas. Bueno, sí y no, porque en las descripciones de estos edificios se hace mención a toda una serie de elementos íntimamente vinculados al cristianismo, la iluminación, el significado de las tres naves, los espacios precedentes para abluciones, para reunión de los cristianos antes de entrar en la iglesia. Se hace referencia al templo de Salomón, que será un elemento que aparece muchísimas veces en el imaginario de los cristianos, que nos demuestran que se base o no la iglesia como planta, como planimetría, como edificio en la basílica romana. Con Constantino no sucede otra cosa que la consolidación de algo que ya existía desde hacía mucho tiempo. Insisto, ¿se persigue a los cristianos? Sí, durante algunos momentos del siglo II, del siglo III y a inicios del siglo IV, pero momentos muy puntuales. Existe una jerarquía eclesiástica en todo el Mediterráneo muy consolidada en el siglo III.
existían obispos, en Hispania existían obispos, en Mérida, pero es que también en Astorga y en otras ciudades secundarias que no eran ciudades, digamos, que se encontraban en el Mediterráneo, en la costa, Tarragona, o podía ser, o Sevilla, o Málaga, que tenían mucha, digamos, afluencia de comerciantes o militares mediterráneos. En el centro de la península ya hay cristianismo, imaginémonos, en el resto. O sea que la visión esta del escondidos y tal es un poco relativa y hemos intentado en la exposición mostrar justamente cuáles son estos primeros testimonios que nos confirman que el cristianismo es algo que existe antes de la caída del imperio, antes de Constantino, y esto es muy interesante porque al final venimos a decir que el cristianismo nace, y es algo que es evidente, pero que pocos se han planteado, al menos arqueológicamente, nace en pleno Imperio Romano. Nace en el siglo, o sea, se desarrolla en el siglo II y en el siglo III, junto a otras muchas religiones, como pueden ser las religiones orientales, y junto a la religión, digamos, imperial, lo que llamamos generalmente el paganismo. Es interesante. Esto no es una cosa, bueno, vale, ¿y qué? Es interesante porque nos está diciendo algo que caracterizará el cristianismo sucesivo y que nos explica el porqué de la victoria, digamos, de alguna manera, el hecho de que el cristianismo vence, el hecho de que el cristianismo sabe adaptarse a la sociedad tardoantigua antes y después de la caída del imperio, pues porque es la jerarquía eclesiástica, los obispos, los oficiantes, los cristianos en general, viven en un mundo, nacen en un mundo que es plenamente romano, conocen plenamente la administración romana, por eso la continúan, por eso saben adaptarse muy bien, porque al final vamos a acabar pensando, yo personalmente lo creo, que el cristianismo no transforma el mundo romano. A veces me dicen, ¿en qué manera el cristianismo transformó el imperio romano? Bueno, no estoy tan segura de si transforma el imperio romano o continúa y perpetúa hasta, más allá de la final de la caída del imperio, una serie de estructuras y de instituciones que existían ya desde antes. Insisto, ¿se perseguía a los cristianos? Sí, pero también se perseguía a muchísima otra gente. Lo del anfiteatro y de que se los comían las fieras y todo esto, sí existe, es cierto, pero se comían a muchísima otra gente. Se comían a todos aquellos que no seguían las reglas del juego. Delincuentes o, como en el caso de los cristianos, en general, personas que no practicaban, por ejemplo, el culto imperial. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hemos podido o hemos intentado desarrollar en la exposición? Hemos dicho la expansión, bueno, pues ya os estoy diciendo, la expansión del cristianismo parece, a partir de los datos que hemos ido desarrollando, que es ya bien presente en el siglo III y en el siglo II, cuando aparecen los primeros símbolos. Bueno, en las fuentes escritas, como habéis visto, ya a partir desde el siglo II. ¿Los primeros edificios de culto son los que construye Constantino? No, ya existen antes. Incluso fijaros, esto puede ser una anécdota que nos cuenta Lactancio, pero quizás es verdad. Lactancio nos dice, por ejemplo, que el emperador Diocleciano, a principios del siglo IV, inicia una gran persecución porque alguien había construido una iglesia que le tapaba la vista desde su palacio. O sea, si tú construyes una iglesia que tapa la vista al emperador, bueno, no digo que sea justo, pero es bastante evidente que se mosquea relativamente, pero es alguien que está construyendo un edificio, ¿no? ¿Dónde están estos edificios? ¿Cuál es el problema? Aquí es el problema, sobre todo, de fechar los edificios. Sabéis que la arqueología, uno de los elementos más importantes y que está cambiando quizá hoy en día más el mundo de la arqueología, son las dataciones, ¿no? ¿Cómo fechar
un edificio. Bueno, si tenemos un muerto, lo fechamos con el carbono 14, o si tenemos un hueso, si tenemos un ladrillo, lo podemos fechar con una técnica que se llama la termoluminiscencia. El problema de las iglesias, como muchos edificios que se construyen en el siglo III y en el siglo IV, es que generalmente se construyen con material reutilizado de expolio. Los romanos eran muy bien formados en el reciclaje, y entonces, bueno, pues si cogemos y fechamos un ladrillo de un edificio tardo-antiguo, por ejemplo, es muy probable que sea de varios siglos anteriores, porque a partir de un cierto momento no se construyen, no se fabrican más ladrillos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las vigas de madera. Las vigas de madera se pueden fechar con la dendrocronología, pero yo me he encontrado con este hecho. A veces una viga de madera de un edificio del siglo V resulta que es del siglo II, porque la han reciclado. Los únicos elementos que pueden ser fechados en los edificios es el cemento, el mortero, y las técnicas para fechar el mortero todavía no están plenamente desarrolladas. O sea, yo creo que va a dar muchas sorpresas cuando empecemos a buscar iglesias que nos parecen muy antiguas, que podrían pertenecer al siglo IV, quizá sean anteriores, sea en el Mediterráneo, sea, como veis aquí también, en Hispania. En Hispania, ¿cuál es la primera iglesia que se construye en Hispania? En Italia parece más fácil, podríamos decir en Roma, yo creo que no, pero bueno, ¿cuál es uno de los primeros edificios de culto? ¿Cuáles son los primeros edificios de culto que se construyen en la península ibérica y quién los construye? En Italia, bueno, hemos visto el papel muy importante del emperador Constantino para los primeros, y en Hispania también Constantino, o son las aristocracias, o son los obispos, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo en la exposición. Decíamos antes el caso de Córdoba. El caso de Córdoba es paradigmático. Es un caso que nos sirve para poder también calibrar y valorar el cristianismo en otras ciudades. Córdoba tiene un elemento fundamental, imprescindible y, ¿cómo diría?, especial, que es el obispo Osio. Todos vosotros, imagino que sabéis quién es Osio, si no os lo explico. Osio es uno de los primeros obispos de los cuales conocemos el nombre. Todos sabéis, y esto es una información importantísima a la que yo creo que no se da suficiente importancia, que uno de los primeros concilio es la reunión de obispos para discutir toda una serie de temas de carácter eclesiástico, de normas y de organización, etcétera. Uno de los primeros concilios que se celebran en todo el Mediterráneo y del que tenemos fuentes escritas, se celebró en la Bética, se celebró en Andalucía, precisamente en Granada. Elvira, se llama el concilio de Elvira, Iliberris era la denominación en latín del núcleo romano de Granada, y ese concilio que parece se celebra, hay alguna duda, pero se celebra en torno al cambio de siglo, cambio de siglo, hacia el 300, bueno, pues a ese concilio asiste el obispo de Córdoba, Osio de Córdoba. Osio de Córdoba es un personaje bastante interesante, un poco polémico, no se conoce muy bien todos los episodios de su vida. Para que vive hasta 100 años, o sea que también es difícil reconstruir su historia completamente. Sabemos que ya oficiaba como obispo a finales del siglo III, y la verdad aquí, si oficiaba como obispo en Córdoba a finales del siglo III, es que a finales del siglo III en Córdoba había una catedral. Eso para mí, bueno, no tiene duda. ¿Cómo era? No lo sabemos. ¿Y dónde estaba? Tampoco. Pero que en Córdoba hay una de las, y volvemos al tema de antes, catedrales más antiguas de la península ibérica, seguro, y también probablemente una de las más antiguas del Mediterráneo. Ya solo por eso vale la pena haber hecho la exposición en Córdoba. Este Osio, este obispo que está en Córdoba, parece que a partir de un cierto momento acompaña al emperador Constantino
cuando Constantino, desde Roma, que ocupa a partir del 313, cuando Constantino decide crear una nueva capital, Constantinopla, parece que Osio es enviado por el emperador para hablar con otros obispos, para llevar cartas, para presidir el mismo concilio de Nicea, que será uno de los primeros concilios importantes de la cristianidad, uno de los primeros concilios, digamos, internacionales. Bueno, Córdoba, pues es importante por todo ello, luego veremos alguna cosa más relativa a Osio, pero también es importante como lugar ideal para investigar el cristianismo, porque de Córdoba, si somos realistas, sabemos muy poco. ¿Dónde está la catedral? Posiblemente debajo de la mezquita, que de ahí han salido muchos elementos de ajuar litúrgico, muros, mosaicos, como los que veis en la imagen, y que veréis si venís a Córdoba en la sección de la mezquita. Pero bueno, no hay ningún elemento que diga esta es la catedral de Córdoba, que lo podría decir, por ejemplo, si encontrásemos un edificio con ábside, un edificio bautismal, de todo eso, por el momento no hay nada. Pero es que Córdoba tiene además una serie de mártires, mártires muy antiguos, conocidos ya por los autores de finales del siglo IV, inicios del siglo V, como Prudencio, el mártir Acisclo. Acisclo es un mártir importantísimo y sabemos que tenía un monasterio y un centro martirial a las afueras de Córdoba que fue muy importante, que sale en las fuentes escritas, pero tampoco sabemos dónde está. Sabemos que Córdoba tiene ya una población aristocrática muy importante cristiana a inicios del siglo IV, porque esta gente se compra sarcófagos importantísimos que veremos en la exposición, sarcófagos de gran calidad material y artística a principios del siglo IV, pero no sabemos prácticamente nada de ellos. Conocemos el nombre de alguna mujer cristiana y en la exposición veremos cómo hay una sección también, eso ha sido una de mis, digamos, cosas que me ha gustado introducir, una sección sobre la mujer cristiana, el papel de la mujer en el cristianismo, que si queréis lo desarrollaremos más tarde. Esa es una situación, el no saber dónde está la catedral o tener pocas indicios reales de dónde está la catedral ni dónde están las iglesias en general de la ciudad, que se repiten un montón de ciudades, y que a través de un estudio, digamos, detallado de la escultura, de los mosaicos, de los objetos, hemos intentado subsanar gracias a esta exposición. Bueno, el catálogo ya os he dicho, en el catálogo se habla de todos los temas que hemos visto, desde los temas de carácter iconográfico, las escenas, los motivos, los primeros motivos, cómo se desarrollan, la arquitectura y luego el cristianismo en la historia. Os enseño un poco algunas de las salas que vais a ver. Este es el principio, el vestíbulo de una de las sedes del Centro de Creación Contemporánea. Yo aconsejo siempre empezar por aquí, empezar por el Centro de Creación Contemporánea, aunque los cordobeses van primero siempre a la sala Vincorsa. ¿Por qué? Centro de Creación Contemporánea es el Mediterráneo. Si nosotros tuviéramos que, digamos, desestructurar o el título, Córdoba sería más Vincorsa, el Mediterráneo cristiano, el Centro de Creación Contemporáneo. Cuando entráis en la primera sala, tiene una museografía excelente, muy, y no la he hecho yo, muy elegante, muy práctica y muy bonita en general. Cuando se entra, lo primero que vemos es una gran línea del tiempo, porque esto no es una exposición de teología ni de iglesia, es una exposición de historia, de la historia del Mediterráneo cristiano, pero fundamentalmente de historia. Hemos intentado también que todo aquello que no podemos contar con objetos se contase a través de audiovisuales, y cuando entramos, lo primero que encontramos es un gran audiovisual
inmersivo donde se nos cuenta, bueno, pues desde antes de Constantino, después de Constantino, las catacumbas, no podíamos traer unas catacumbas, etcétera, etcétera. Y los primeros testimonios, las primeras evidencias de la iconografía cristiana, que son, como bien sabéis, elementos como peces, ictis, ¿no? Que también funciona como abreviación, anagrama del nombre de Jesucristo, el ancla, sobre todo elementos funerarios. Veremos que los primeros objetos, los primeros materiales que se exponen en la exposición son pertenecientes al mundo funerario, porque como todos sabéis, una de las innovaciones, uno de los elementos más característicos y únicos respecto, por ejemplo, a la religión romana del cristianismo es la creencia en el más allá, la creencia en el que cuando muramos, cuando nos vayamos de esta vida, empezará otra mejor, ¿no? Iremos al paraíso y será todo mejor. Eso hace que el momento de la muerte, originalmente en el primer cristianismo, sea un momento feliz. Y el martirio y todas las escenas que veamos del Antiguo Testamento se representen como un momento alegre, de gran felicidad. No hay como en el románico, hay gente a la que le apedrean. O, por ejemplo, si vosotros cerráis un momento los ojos y pensáis cuál es el símbolo estrella del cristianismo a partir de la Edad Media, no es el pez. El pez, bueno, la gente muy avanzada lo sabe, pero generalmente, ¿en qué pensamos? Pensarlo un poco, evidentemente en la cruz. La cruz, Cristo crucificado, la crucifixión, la resurrección, bueno, pues la cruz en el primer cristianismo sale muy poco y las escenas de Cristo crucificado también salen muy pocos. No se representan escenas ni sangrientas, ni como se diría hoy, gore, para nada. El cristianismo es originalmente una religión muy positiva. Otros elementos que encontramos en el primer cristianismo, por ejemplo, el buen pastor, y eso nos sirve también para ver cómo el cristianismo bebe de corrientes religiosas, culturales e iconográficas anteriores. El buen pastor existe ya en la iconografía griega, es Hermes. Y estos dos pastores que veis aquí, uno procedente de Roma, pero conservado en Sevilla, y el otro de Almería, pueden ser o no pueden ser una representación de Cristo como buen pastor. Podrían ser también escenas o imágenes bucólicas que existían ya en la religión romana. O sea que el cristianismo idea algunos símbolos, otros los absorbe y se van transformando con el tiempo. Las escenas del Antiguo Testamento serán las más reproducidas en las catacumbas. Son escenas preciosas y historias, digamos, como lo que hoy leeríamos un cómic. Yo me lo imagino muy así. Los 3 hebreos en el horno, Jonás lanzado por sus compañeros al mar, comido por un ketos, un monstruo, vomitado luego, Daniel en la fosa de los leones. Son personajes que, gracias a su creencia en Dios y su fe, serán salvados de morir, bueno, pues horriblemente, ¿no? Como en el horno, pero no se les quema nada, ni una uña a esta gente. Y luego, después de las escenas del Antiguo Testamento, veremos también, siempre en las catacumbas, pero como veis aquí también en distintos objetos, representaciones de Cristo. Cristo se representa de manera muy distintas y además en épocas contemporáneas. No es que sin barba se representa en el siglo IV, con barba en el V, no. Aparece de todas las maneras en distintas circunstancias. La pieza que veis a la derecha es una de las piezas más, digamos, bonitas, que no con mucha carga histórica, pero más bonitas que mostramos en la exposición. Es un Cristo sentado que viene de Roma, pero también muy bonito es el Cristo con barba que veis al lado, o el sarcófago del Vaticano
que veis a vuestra izquierda con la Virgen y los 3 reyes magos. Y luego hay otros objetos que representan milagros y distintas representaciones de Cristo. El inicio de la exposición es fundamentalmente iconográfico, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos en los que toda esta gente se mueve y cómo se representan en el primer cristianismo? Un objeto excepcional es este, ¿no? Ya llegando a la muerte de Cristo, es un modelo como una maqueta un poco más pequeña, pero no mucho más, de la tumba de Cristo, del Santo Sepulcro. Es una maqueta del siglo V, el Santo Sepulcro se construye en el siglo IV, así que es muy probable que se trate de una copia exacta del Santo Sepulcro que construye el emperador Constantino, como veis, de aquí detrás en Jerusalén. Os decía antes que se ha intentado ilustrar la exposición con un gran número de audiovisuales, pero también de murales, de pinturas, de representaciones, de escenas que nos ayuden a contextualizar los distintos objetos. Acabada esta sección, de la que veis aquí otra imagen, muy bonito de verdad, y muy elegante. Me gusta mucho la museografía, insisto, que yo no he hecho y en la que poco, digamos, he opinado, porque quien ha hecho la museografía de la exposición es una empresa de museografía de Madrid, de donde sois vosotros, excelente, que también ha trabajado pues, en el Prado, en el Museo Arqueológico, etc. O sea que una exposición, tengo que decir, de gran nivel, chapó para el alcalde de la ciudad. Cuando subimos al piso superior, el C3 tiene 2 pisos, nos encontramos enseguida una gran escena de batalla, la escena de la batalla de Constantino en el puente Milvio. En realidad es el puente de Córdoba. Aquí jugamos un poco con la ciudadanía, digamos, de la ciudad. El ataque de Constantino a las tropas del emperador Magencio, la invención de alguna manera de este signo, que como sabéis es un signo compuesto por 2 letras, una especie de X, la J, y una especie de P, Rho, que Constantino ve antes de la batalla en el cielo, o así nos dicen las fuentes escritas, y le pregunta a alguien, ¿no? Alguien que sabía, alguien que conocía, digamos, este tipo de iconografía, le dice esto qué es, y le dice, con este signo vencerás, lo hemos dicho antes. Yo creo que quien le dice esto es Osio de Córdoba. Osio es la persona que acompañaba al emperador, la persona de confianza del emperador, el que el emperador mandara a distintos concilios, digamos, internacionales, y gracias al cual, al fin y al cabo, Constantino decide justificar o apoyarse en los cristianos para convertirse de alguna manera en emperador y, y que aprobará, autorizará o permitirá la libertad de culto, sea a los cristianos, sea al resto de religiones del imperio. Probablemente, si es que fue Osio, es gracias a Osio que hoy en día, al menos en Europa y en otros muchos lugares del mundo, somos creyentes, practicantes o no, pero somos cristianos. Un elemento muy interesante que te explico, porque si vais a ir allí, no está todo explicado, veis aquí. Yo no sé si seguís la flecha, espero que sí. Los paneles no son muy largos, pero luego quien quiere tener una idea más profunda de lo que son cada uno de los objetos tiene explicaciones más amplias, hay todo niveles de comprensión, quien quiere más, quien quiere menos. Tenemos este objeto que lo veis aquí representado, de nuevo volvemos a los dibujos y a la interpretación de todo ello. Es un objeto que fue hallado en Roma junto con otros muchos objetos del mismo tipo en el año 2005, hace muy poquito, o sea, para la arqueología es nada. Y no son otros que probablemente las insignias imperiales que el emperador Magencio esconde
cuando ve que está llegando Constantino a Roma. O sea, un elemento, digamos, eh, la historia hecha material. El C3, el Centro de Cultura Contemporánea, sigue con un recorrido fundamentalmente histórico. Hablamos de Constantino, hablamos del signo, del giro, del cristograma, cuál es su significado, en qué tipo de elementos aparece, muchas veces religiosos, pero también de uso cotidiano. Es un signo cristiano, representa a Cristo, sí, pero también se identificará con la victoria de Constantino. Y luego vemos también otro tema importante en aquella época, que es el del culto a los santos y el culto a los mártires, en particular, y también vinculados a Constantino, San Pedro y San Pablo, que serán, digamos, los santos patronos principales de la ciudad de Roma, con toda una serie de objetos, insisto, de iglesia, pero también muchos objetos de uso cotidiano que vienen, bueno, muchos de ellos de Italia, del norte de África, de España, etcétera. Los bárbaros, sabéis que llegan a la península a partir de inicios del siglo, o se instalan en la península a partir del siglo V, llegan desde el Rin, llegan desde más allá del Limes. Los visigodos en particular conquistan o saquean, mejor dicho, Roma. Intentan llegar a África, que era el objetivo de esta gente, pero no lo consiguen. Vuelven a la Galia y se instalarán en Hispania. Pero no solo los visigodos, antes de ellos los vándalos, los alanos, los suevos, toda una serie de gente que, no lo olvidemos, y esto lo hemos querido recordar en la exposición, eran cristianos. Toda esta gente, cuando entra en el imperio, se cristianiza inmediatamente. Probablemente no lo eran antes, o muchos de ellos no lo eran antes, y se cristianizan con la religión que cuando ellos llegan al imperio funcionaba mejor, era la religión de los emperadores, el arrianismo, y ahí es un gran problema. Muchos emperadores eran arrianos, aunque más o menos la historia ha ido difuminando este aspecto. Cuando el arrianismo deja de funcionar entre los emperadores y se consolida la religión católica ortodoxa, los bárbaros continuarán pues con lo que ellos habían aprendido, que es la no, digamos, consustancialidad de entre Padre, Dios y Jesucristo. Y materiales cristianos relacionados con los bárbaros también aparecen en la exposición. Los bárbaros ocupan la parte occidental del imperio con los nuevos reinos bárbaros, mientras que la parte oriental pues seguirá siendo parte del imperio romano hasta que un emperador, Justiniano, decide que no, esto no va bien para nada, y empieza de nuevo a conquistar las zonas del imperio que habían caído en manos de los bárbaros. Inicia con el norte de África, en parte Italia le costará muchísimo, y sabemos que ocupa en parte Hispania. ¿Cuánto de Hispania se ocupa? Solo las zonas costeras. Llegan los llamados bizantinos, que en realidad son los imperiales, las tropas imperiales, hasta Córdoba. Es otro de esos temas que hemos intentado y que veréis, hemos intentado resolver o al menos plantear en nuestra exposición. Materiales bizantinos los encontramos por toda Hispania, pero es difícil saber si pertenecen al comercio o si fueron trasladados directamente por las tropas cuando llegan a la península. Y hasta aquí hemos visto, y ahora iré mucho más rápido, qué es el Centro de Cultura Contemporánea. Pensar que hay más audiovisuales, hay 3 audiovisuales y un centenar más o menos de piezas, de las que yo diría realmente algunas extraordinarias. Hay muchas piezas que vienen del norte de África, un cuarto más o menos de la exposición viene de Túnez, piezas de todos tipos, mosaicos, sarcófagos,
lámparas, etcétera. Muchas piezas vienen de Italia y muchas piezas, hemos intentado mostrar muchas piezas, obviamente de Andalucía, de Córdoba, pero también hay piezas de Tarragona, hay piezas de Segovia, hay piezas de Mérida, poco estamos representados un poquillo allí todos. En la sala Vincorsa, que es la parte de la exposición que se encuentra en el centro de la ciudad, funciona distinto. Hasta aquí hemos visto un recorrido histórico. En Vincorsa hemos intentado presentar, en cambio, un recorrido temático y empezamos con el mundo funerario. Contamos con algunas de las inscripciones más antiguas halladas en las catacumbas de Roma, pero también sarcófagos, inscripciones funerarias, retratos que nos muestran pues las creencias y, como os decía antes, con un papel muy importante, la verdad, de la mujer en esa época. ¿Qué más? Otro aspecto importante, obviamente la religión cristiana, es la iglesia. ¿Cómo eran las iglesias de aquella época? ¿Qué es lo que conservamos de las iglesias de aquel momento? Desde las zonas presbiteriales, ¿no? Lo que ellos llaman el Santorum, a el baptisterio, por ejemplo, ¿no? Uno de los elementos más importantes de los cristianos. Y una muy amplia colección hemos traído del norte de África y de Macedonia para, digamos, acompañar a las piezas béticas, de ladrillos decorados o lastras de barro decoradas. Como veis, pues decoradas con motivos geométricos, decoradas con crismones y sus alfas y omegas, o omegas y alfas en algún caso, pero también escenas figuradas. A mí esta de aquí es, quizás si pudiese llevarme una pieza a casa, que no puedo, evidentemente, me llevaría esta, ¿no? A esta abajo, a la derecha, que no sé si veis en la flecha, es una representación de Daniel en la Fosa de los Leones, pero bueno, para mí podría haberla hecho Picasso o cualquier artista, digamos, contemporáneo. Es estupendo, precioso. O aquí tenéis otro más tradicional, procedente de Macedonia. Las piezas, estas lastras de cerámica nunca han llegado. Las norteafricanas y las de Macedonia nunca se habían expuesto en la península, como muchísimas de las piezas que vemos en la exposición. De 200 y pico piezas, creo que al final llegaron 226, yo creo que más de la mitad jamás han salido de sus museos de procedencia, y muchas de ellas no se habían visto nunca, también porque se encontraban digamos, en almacenes, en estancias, digamos, poco visitadas. Pensar que el tema del cristianismo no es el tema estar de ningún museo. En Roma, el Museo Nacional Romano, que tiene unas piezas extraordinarias, está dedicado al mundo clásico, y en otros lugares las piezas vienen de museos dedicados al mundo púnico o a la prehistoria. El mundo cristiano siempre queda como un poco como al final, ¿no? Como, bueno, pues, y luego ya llega la Edad Media y ya eso va a otro museo. Y en cambio en esta exposición hemos intentado darle pues el espacio que se merece. Como al final la última estancia que hemos mostrado es una estancia sobre Córdoba y sobre lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Dónde están los edificios cristianos? ¿Cómo se reconstruye la topografía cristiana de una ciudad? En este caso Córdoba, pero podía haber sido cualquier otra, porque es una época, como hemos dicho desde el principio, y con esto ya acabaré, una época, como hemos dicho, oscura, de la que se sabe poco, de la que se ha hablado mucho, pero de la que todavía hoy, y en parte gracias a la exposición, y en parte por los temas que hemos intentado abrir, intentado tocar, muchos de ellos polémicos, muchos de ellos seguro que despertarán interés y reacciones, esperemos no violentas, sino positivas y constructivas, de muchos investigadores que a partir de este cambio de era puedan también proporcionar, digamos, un cambio de era, no solo a Córdoba, no solo a la investigación sobre el cristianismo, sino a la investigación en general sobre esta época, comprendida fundamentalmente entre el final del mundo romano y el inicio de la Alta Edad Media.
Yo me hago siempre mucha propaganda. Si a alguno de vosotros le interesa particularmente el tema y chapurrea un poco el inglés o tiene un inglés en vuestra universidad, seguro que todos los estudiantes tenéis un inglés de altísimo nivel. Acompañando a la exposición he publicado, gracias a un proyecto de la Universidad de Padua, un curso en la plataforma FutureLearn, que es justamente el tema de la exposición, cambio de era, los orígenes de la cultura cristiana a través de la arqueología. Os tengo que decir que en 2 meses se han inscrito y se han sacado, digamos, el título 800 personas, fundamentalmente como vosotros, seniors y gente que tiene interés por conocer este y otros periodos históricos importantes. Muchas gracias y bueno, aquí estoy para resolver si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, ha sido fascinante. Y bueno, abrimos el turno de preguntas. No sé si hay alguien que tenga le haya surgido alguna duda de las palabras o tenga interés en ampliar de alguna manera alguno de los elementos de los que la profesora ha hablado. En primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me he quedado con la duda de entender bien en qué momento, o sea, cómo se transiciona del cristianismo público a las persecuciones y cómo la arqueología tiene pruebas para demostrar que, pues, si hay un obispo implica que ya la religión es por lo menos conocida o pública, ¿no? En la esfera pública. No sé si me he explicado. Más o menos. Vale. Digamos que lo importante aquí es entender principalmente, en primer lugar, cómo funciona el cristianismo dentro del mundo romano. Es una religión pública, bueno, es una religión que existía como el culto de Isis o como el culto de Mitra o como muchos otros cultos. La religión pública en sí, la religión pública era oficial, si por pública entiendes oficial, era la religión, llamémosla pagana, ¿no? La tríade capitolina, etcétera, etcétera. El Imperio Romano ocupa muchas áreas del Mediterráneo, eso ya lo sabemos, y va absorbiendo, digamos, y adaptando o dejando que cada uno haga lo que quiera de manera muy inteligente. A los cristianos se les persigue como se persigue a otra gente en momentos determinados de la historia, sobre todo a partir del momento en el siglo III. Hay otros momentos, en la época de Nerón sí se les persigue porque Nerón ya sabemos, ¿no? Que era un poco cafre, como se diría, y necesita a un culpable, ¿no? Para todo lo que hace. A partir de un cierto momento se declara o se da la ciudadanía romana a todas las personas del imperio, a todos los ciudadanos del imperio que antes no la tenían. Pero la ciudadanía romana implica el culto capitolino. Ahí empiezan los problemas gordos para los cristianos, porque los cristianos no quieren practicar, no quieren hacer sacrificios y no quieren sacrificar a la divinidad. Anteriormente, digamos, no era una religión oficial, no era una religión pública, en lo que como tú me parece que la entiendes, es una más. ¿Cómo se transiciona? Bueno, no se transiciona, hay momentos de persecución, hay momentos como en la segunda mitad del siglo III, lo que se llama la pequeña paz de la Iglesia, ¿no? Son 50 años, jolín, que no es poco, en los que se les deja bastante tranquilos. A ellos, a los cristianos, como insisto, a otras religiones, sobre todo mistéricas, orientales, que existían en Oriente, pero bueno, que los militares se mueven mucho. Aquí también hay que entender otra cosa. A veces me dicen, ¿cómo es que se expande tan rápido el cristianismo? Bueno, se expande todo muy rápido, porque esta gente del Imperio Romano se mueve de un lado a otro del Mediterráneo con una rapidez pasmosa, ¿no? Y pensar a toda la gente que a partir del siglo IV irá a visitar Tierra Santa, pero bueno, gente desde Galicia hasta Andalucía, conocemos nombres, apellidos
e incluso durante la ocupación, digamos, durante los reinos bárbaros, sabemos que existían personas, y no solo personas muy ricas, que se movían de un lado para otro. Llegaban comerciantes a Mérida o personas de Hispania se presentaban en Constantinopla sin ningún problema. Todo se mueve muy rápido y sobre todo comerciantes y militares, que son al menos parece, los cristianos que difundían más por el Mediterráneo. No sé si te he respondido. Sí. Hay otra pregunta por allí. Sí. Muchas gracias, ha sido un placer escucharla y me ha llamado la atención que ya de por sí, como bien decía usted, es bastante original encontrar una exposición dedicada plenamente, poniendo el foco en el arte paleocristiano, dedicar sobre todo a todos los descubrimientos que hay, que todavía quedan sobre el primer cristianismo, pero aún más original haber dedicado una sección de la exposición a las primeras mujeres cristianas. Entonces me preguntaba si hay algo a destacar, algún descubrimiento, algo que le ha llamado la atención a usted o a su equipo. Gracias. Tener en cuenta, bueno, lo que dices, ¿no? Es muy original hacer una exposición sobre el cristianismo, muy, digamos, no diría peligroso, pero bueno, no es un tema que cuente digamos, con una aceptación generalizada. Yo personalmente, os tengo que decir, no soy practicante, pero mi tema de investigación desde hace muchos años son las iglesias. Ello me lleva a conocer a muchísimos, digamos, sobre todo eclesiásticos, porque les excavo las iglesias y siempre me intentan convertir, pero no se trata de eso, se trata de ver la religión desde fuera, darle un carácter distinto, verlo con ojos distintos, que creo que es lo importante, no ver la arqueología cristiana desde un punto de vista, digamos, evangelizador, ni de darle clases a nadie. Incluso alguna vez que iba a ver la exposición, en la inauguración, por ejemplo, que vino también el obispo de Córdoba, yo a un cierto punto le dije a los periodistas, oye, preguntarle a él que sabe más que yo de esto, ¿no? Por eso he intentado que hubiese temas particulares. No es que la exposición muestre objetos, aparte de, por ejemplo, las insignias de Magencio, que es algo que no había venido nunca a Hispania, que es extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista como hallazgo arqueológico. No es que muestre objetos de la mujer que sean particularmente nuevos, ya súper conocidos. Tener en cuenta que gran parte de la exposición se fraguó durante el COVID. Eso ha sido muy complicado, porque yo no me he podido, ni yo ni mi equipo se ha podido mover por los museos para ir a buscar las piezas. Mientras estábamos encerrados ya tuvimos que prácticamente cerrar las piezas que traía la exposición, porque es un proceso muy complejo de transporte. La mujer, ¿por qué? Porque fundamentalmente me parecía que era un tema poco afrontado, la mujer en el cristianismo, o al menos, y esto es otra cosa, las exposiciones no se hacen, o yo al menos no las hago para un personal científico de alto nivel, yo las hago para todos y sobre todo para hacer reflexionar a la gente. El cristianismo y la mujer. Bueno, pues hay elementos que hemos mostrado, fundamentalmente inscripciones donde nos dan nombres, características, año de muerte, adjetivos, ¿no? Que hablan de mujeres, y un objeto que es espectacular, que no os he mostrado aquí, porque yo espero que vayáis a ver la exposición, de verdad que vale la pena, que os den créditos para ir a, no sé si se puede, que os den algún crédito para ir a verla, pero además a vosotros nos hace falta la cultura, y poder ver esos materiales es una cosa única. Iríais a Roma para verlos, bajaros a Córdoba, que con el AVE estáis en 1 hora y media, podéis ir incluso en jornada, aunque yo recomiendo al menos quedarse un par de días, que Córdoba es muy bonita. Nos dejaron desde Túnez, eso fue un préstamo sorpresa que estuvo muy bien, un cuadro de mosaico, un mosaico hoy transformado en cuadro bastante grande, en el que se representa una mujer, se llama la Dama de Cartago, es bastante
conocido, nunca había viajado a Hispania, que yo recuerde, y es una mujer enigmática, tiene un vestido masculino, la cara es de mujer y el peinado también es de mujer. Se discute si es una alegoría, si es una representación de algún aristócrata, y se ha dicho que podría ser la representación de la mujer de Justiniano, Teodora. No es un objeto que, digamos, es cristiano, ¿no? Hay muchos objetos en la exposición que no son cristianos de por sí, pero nos servía para hablar de ese tema. Por ejemplo, el tema de las mujeres y de su influencia en sus poderosos maridos. No solo Teodora, sino también la madre de Constantino, Helena, o por ejemplo la reina Teodolinda, que es la que, digamos, convierte a los longobardos del arrianismo al catolicismo, ¿no? Sabemos que las viudas eran componentes muy importantes para la estructura de la beneficencia cristiana, ¿no? Los obispos a un cierto momento empiezan a organizar, bueno, pues, la alimentación de los pobres, mandan a las viudas, por ejemplo, a las prisiones para ayudar a los prisioneros, o sea, cosas que estas mujeres, porque tenían un cierto capital y un cierto bienestar económico, podían dedicarse. Pero yo lo he visto de otra manera, un poco más, antes he dicho cafre, para la mujer el cristianismo, y ahora esto me gustaría que reflexionásemos sobre eso. Tuvo un impacto en algunos casos muy positivo, porque antes te casabas sí o sí, ¿no? Y el papel de la mujer fundamentalmente era el de casarse y tener hijos hasta que se quedaban viudas, ¿no? Y luego decidían si se volvían a casar o no. Pensar que la mujer romana poseía en cualquier podía heredar y utilizar el dinero más o menos como quería. Pues a partir del cristianismo, una bastaba, si no quería casarse, que se hiciese monja o asceta o entrase en un monasterio, oye, o incluso hay mujeres casadas que les dicen a su marido, oye, nanay, nos vamos a hacer cristianos y yo monja y tú monje, ¿no? Melania, la joven, por ejemplo, y decide de deshacerse de todas sus casas, de todas sus riquezas, de todos sus esclavos, porque no le interesa ese tema, le interesan otros temas, otros temas. Cuando pensamos en el cristianismo, a veces pensamos en la caza de brujas, ¿no? Y hoy qué malos y tal. Pero bueno, en algunos casos, como por ejemplo en el primer cristianismo, pudo ser muy positivo. Las mujeres un poco raritas o simplemente que no querían casarse o las que no tenían ningún interés por llevar una vida social tradicional, pues le hacían cristianas y estupendo, me parece una cosa ideal. ¿Era así exactamente o no lo era? Bueno, reflexionemos en torno a este tema, que para eso hay historiadores como yo que lanzan, digamos, estas hipótesis un poco extrañas, pero que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra época, también sobre nuestra época y sobre épocas anteriores. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una más. Hola, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por la deferencia de dedicarnos un buen rato, ¿no? A mí me ha sucedido una cosa, que es que a raíz de la noticia de esta exposición y sobre todo además la iniciativa del trabajo emprendido por Cristina y Fernando, pues he percibido una dimensión de Córdoba que no tenía. Es decir, yo creo que desde aquí, me refiero en general desde España, a Córdoba es percibida sobre todo desde el califato, ¿no? Es decir, todo un poco lo que tiene de notable y singular toda la expresión arquitectónica y cultural del califato. Pero claro, yo lo que he descubierto, lo que estoy un poco en los inicios, es que el califato no hubiera sido posible si no se hubiera asentado sobre una base de una ciudad romana realmente importante, ¿no? Y parece que de esa ciudad es muy poco lo que tenemos arqueológicamente y que no hay más que algunos, no sé, algunos pocos rasgos, ¿no? La cuestión sería, ¿cómo sería posible conocer más sobre esa Roma, que es el sustrato de la posterior ciudad visigoda, la posterior ciudad
califal. Bueno, Córdoba se conoce muy bien la ciudad, perdona que te lo diga, se conoce muy bien la ciudad romana. Además, Córdoba era la capital de lo que llamamos la Bética romana, de lo que era Andalucía romana, y tiene monumentos, pero bueno, extraordinarios a nivel, os digo, mundial. Existe un yacimiento tristemente conocido, pero que se excavó, se documentó y todavía se podría seguir investigando, que es Cercadilla. Es uno de los palacios, bueno, hay que analizarlo un poco mejor, es una de las construcciones romanas, está construida entre el siglo III y el IV, más grandes que se conocen del imperio. Es algo extraordinario. Conocemos dónde estaba el foro, conocemos dónde estaba el puerto de la ciudad. Córdoba fue una capital. Y un poco el objetivo de las autoridades civiles de Córdoba hoy, es decir, el alcalde en primera persona, fue el de intentar con esta exposición ver qué pasa entre la ciudad romana, en la que Córdoba es capital, probablemente, bueno, no está tan claro, pierde su capitalidad en el siglo V en favor de Sevilla, pero no está tan claro. ¿Qué pasa entre ese momento, entre el siglo IV, V y, como has dicho muy bien, la llegada del Islam a inicios del VIII? A ver, se convierte en capital del Al-Ándalus y ya había sido capital. ¿Qué es lo que pasa entre medio? ¿Pierde ese papel preponderante, importante, o hay algo que no sabemos? En realidad continúa siendo una ciudad importante, pero arqueológicamente se conoce poco. Yo creo que lo que se conoce poco es el periodo intermedio, que además se conoce poco en gran parte de otras ciudades. El alcalde, de verdad, José María Bellido, yo me quedé muy impresionada, la verdad, al principio cuando empezamos a discutir sobre el tema de la exposición. Tenía muy claro eso, que entre una época y la otra hay un vacío, pero que no debió de ser tal, en la realidad, y cómo investigarlo, cómo poner de manifiesto, en primer lugar para los cordobeses, para el turismo internacional, pero también evidentemente para el resto de Andalucía y de España, qué pasa en esa época. Yo creo que es una exposición modélica desde el punto de vista de vamos a investigar una época que en Córdoba es esa, que se conoce poco, quizá en Toledo, o sea, la época anterior, ¿no? Es en general el siglo V y el siglo VI, antes de, digamos, el momento en que se asienta ya definitivamente el reino visigodo, son poco conocidos, pero hay eventos muy importantes. Como os decía antes, la llegada de los bizantinos o de los imperiales a Hispania. Córdoba será una ciudad que es dificilísima o le cuesta mucho de conquistar a los visigodos. ¿Y por qué? Yo me huelo ahí algo raro, ¿no? No es que quizá tuviesen el apoyo de alguna manera del imperio. La Bética continúa siendo un área muy romana, y Justiniano y sus tropas no son que los romanos que vienen y que vuelven y que les están ayudando. Basta ver hoy en día lo que está pasando, ¿no? En Ucrania. ¿Están los americanos en Ucrania? No, pero les están ayudando, sí. Quizá fue algo parecido lo que pasó en aquella época. ¿Cómo podemos conocer más? Sea de la época romana, sea de la época tardoantigua. Ahí esto es complejo, porque, bueno, yo te podría decir tranquilamente, pues vamos a excavar más, pero las excavaciones son muy caras, es algo que es extremadamente caro y destructivo. Cuando se excava un yacimiento, no digo que todos se destruyen, pero generalmente con el tiempo luego las ruinas se van degradando. Empecemos, en el caso de Córdoba, por aquellos yacimientos que ya se conocen un poquito, pero son dudosos, como Cercadilla. Sería bonito volver a retomar las excavaciones que se están haciendo en la mezquita, otras áreas. Muchas veces hacemos trabajos públicos, yo qué sé, poner el cable del internet o una canalización, etcétera. En algunos casos las excavaciones tienen que ser muy rápidas, porque si no se interrumpe
la continuidad normal de la vida en la ciudad, pero en otros casos no, son excavaciones que se hacen en áreas que pueden y deberían ser estudiadas y analizadas con todo el rigor que requieren. Pero es que también los museos están llenos de materiales que se pueden reestudiar y reanalizar. A veces, más que nuevas excavaciones, lo que se necesita es invertir en viejas excavaciones, ¿no? Y utilizar nuevos métodos de datación, DNA para los objetos, descubrir lo que hay en los museos. Nosotros hemos descubierto en el Museo de Córdoba una inscripción que habla de la peste negra en época de Justiniano. Es una inscripción única que no se conocía o se había perdido su memoria. Es la única que existe, es el único documento epigráfico sobre la peste negra del siglo VI que existe en todo el Mediterráneo. Si no hubiéramos hecho esta exposición, allí continuaría en un almacén. Nosotros esperamos que ahora la expongan, porque es un documento excepcional, ¿no? Hay que estudiar las cosas y sobre todo yo le digo a la gente joven o a la gente que tiene ganas de hacer cosas, no, a veces dicen, uy, esto ya está muy conocido, ¿no? El cristianismo, uy, esto ya se conoce, esto ya se sabe todo. No, todo es susceptible de un nuevo estudio, de una nueva interpretación. Hay que ser valiente, sin decir tonterías, pero hay que ser también valiente. Yo además estoy haciendo una conferencia un poco para animar animaros la tarde, ¿no? Porque si me pongo a hablar solo de cosas súper científicas, estaría en la mitad durmiendo. Cuando luego escribimos las cosas, pues hay que ser muy riguroso, ¿no? Porque la arqueología tampoco es invención. Reestudiar cosas que ya se han estudiado, proponer nuevos puntos de vista, ahí sí que podemos incrementar el conocimiento de cada una de nuestras ciudades. Pero sí, Córdoba ahora la vemos así un poco pueblo, pero fue una ciudad extremadamente importante en la antigüedad y yo me siento casi cordobesa, la verdad. A ver si traen, no sé, he oído que van a venir los Grammy ahora a Andalucía, que los pongan en Córdoba. Yo voto por Córdoba. Bueno, pues damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias por participar tan activamente. Muchísimas gracias, Alessandra, por tus conocimientos y por tu simpatía. Y bueno, esperamos que sirva para que la gente se anime a visitar la exposición. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alessandra, yo solo quería añadir que nos ha quedado esto muy cortito. Tienes que venir aquí para seguir continuando con tus explicaciones porque nos tienes fascinados y entusiasmados. Bueno, esta es tu casa. La próxima vez, el año que viene, lo hacemos en directo y hablamos de otra cosa. Bueno, yo espero que la exposición tenga tanto impacto que haya muchas ciudades que quieran su exposición. Tenemos solo que inventarnos sobre qué, pero lo mismo que nos la inventamos en Córdoba, se puede inventar para otros sitios. O sea, a lo mejor de aquí un par de años venimos a hablar, no sé, de Toledo y hacemos una exposición, yo qué sé, sobre otra cosa. Hecho. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis allí, que nos veo. Hasta pronto y muchas gracias a todos. Gracias.